En 2008, recién me había graduado de la preparatoria, pero aún vivía en casa de mis padres junto con mi hermano menor y mi hermana, que en ese entonces cursaban la preparatoria y la secundaria, respectivamente. Era la víspera de Halloween, el momento perfecto para que el mundo se volviera más extraño de lo habitual, aunque en nuestro pueblo, la normalidad ya estaba teñida de terror. Vivíamos en una calle tranquila, pero el lugar era conocido por sus pandillas, narcotráfico y la constante presencia de gente peligrosa. No era raro oír disparos o sirenas cada noche, pero esa madrugada todo se salió de control. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando me desperté sobresaltada por un estruendo. Algo que sonaba a un disparo retumbó en el porche, seguido de gritos furiosos y golpes ensordecedores en la puerta principal. El miedo me invadió de inmediato, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué sigilosamente a la ventana de mi habitación, en el segundo piso, tratando de ver algo desde mi limitada vista del patio delantero y el porche. Afuera, solo podía oír más gritos, maldiciones, y el retumbar implacable en la puerta. Parecían horas, pero probablemente solo habían pasado unos 20 minutos. El tiempo, en esos momentos, pierde su sentido. De repente, mi hermano irrumpió en mi habitación, con el rostro pálido. ¿Estás bien?, me preguntó con voz agitada. Asentí, pero mi mente hervía de preguntas. ¿Qué demonios está pasando? Él me contó lo siguiente. Un hombre había aparecido en nuestro porche, tambaleándose y golpeando la puerta con una furia incontrolable. Mi papá, sobresaltado por el ruido, había bajado para ver quién era. Sin abrir la puerta, miró a través del cristal y vio al hombre afuera, quien gritaba, «¡Me persiguen!». Me persiguen una y otra vez, lanzando miradas frenéticas por encima de su hombro. Mi papá, sin detectar a nadie más en la calle desierta, le ofreció su ayuda. ¿Quieres usar el teléfono?, le preguntó, manteniendo la calma. El hombre, desesperado, aceptó. Mi papá le entregó el teléfono a través de una pequeña abertura en la puerta. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. En lugar de tomar el teléfono, el hombre intentó forzar su entrada. En un acto reflejo, mi papá empujó la puerta, logrando cerrarla y asegurarla justo a tiempo. Inmediatamente, llamó a la policía. Mientras mi hermano me relataba esto, el hombre seguía allí, fuera de control. Gritaba palabras incomprensibles, jalaba la manija de la puerta como un animal rabioso y golpeaba las paredes de la casa con tal violencia que parecía que en cualquier momento podría derrumbarse. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre, el sonido del cristal haciéndose añicos. El hombre había tomado una silla del porche y la lanzó contra la ventana del dormitorio de mis padres. Fue en ese momento cuando el pánico me golpeó con toda su fuerza. Estaba convencida de que este hombre había entrado en nuestra casa, y en mi mente, ya lo veía subiendo las escaleras para matarnos a todos. El miedo se apoderó de mí de tal manera que apenas podía respirar. Y luego, como si una fuerza divina interviniera, las sirenas de la policía cortaron el aire. Apenas podía creerlo cuando los agentes irrumpieron en la casa y aprehendieron al intruso. Más tarde, supe lo que había pasado. El hombre había roto la ventana, y en su frenesí, había trepado por el marco, cortándose con los vidrios rotos. Se arrastró a gatas por la habitación de mis padres, dejando un rastro de sangre por toda la cocina y el comedor, hasta que finalmente cayó agotado en el suelo de la sala, donde se quedó tendido, sangrando en la alfombra. Lo que yo había creído que era un disparo, en mi estado de confusión, eran los golpes desesperados de este extraño. No llevaba armas, solo las cicatrices de su locura. Estaba bajo los efectos de alguna droga, alucinando que lo perseguían, y aunque no presentó resistencia, la escena fue digna de una pesadilla. Afortunadamente, nadie salió herido. Y aunque no se presentaron cargos, nunca más volvimos a ver a ese hombre. Esa noche cambió la forma en que veía nuestro hogar, de ser un refugio, se convirtió en un sitio vulnerable, donde lo impensable había estado a solo centímetros de destruirnos. Cuando la policía y la ambulancia se marcharon, mi papá limpió lo que pudo del desastre sangriento.
Todos volvimos a nuestras camas, aunque el sueño no vino fácil. En medio de la conmoción, nos olvidamos completamente de mi hermana pequeña, que dormía en la planta baja. Pasó toda la noche acurrucada bajo las mantas, sin saber qué había pasado, aterrada de que algo o alguien aún pudiera estar allí. A la mañana siguiente, nos disculpamos con ella por haberla dejado sola en medio del caos. Al final, aunque fue la experiencia más aterradora de mi vida, algo bueno surgió de todo esto. El seguro cubrió el costo de reemplazar las alfombras manchadas de sangre. Y no solo eso, pudimos alfombrar varias habitaciones más de las que realmente se arruinaron. Un pequeño consuelo tras una noche de auténtico horror. Hace 2 años, mi novio, nuestro mejor amigo y yo fuimos a una fiesta de Halloween en una universidad a la que no asistíamos. Conocíamos a muy pocas personas en esa fiesta, y para cuando sucedió este evento, todos ya se habían ido o estaban desmayados por el alcohol. Como suele ocurrir en las fiestas universitarias, la gente tiende a emborracharse mucho demasiado temprano en la noche. Los universitarios no son tan fiesteros como dicen ser, porque a medida que avanza esta historia, entenderán que todos los involucrados estaban demasiado borrachos para su propio bien, salvo mi novio, nuestro amigo y yo, que bebemos con bastante frecuencia. El extraño dinamismo que probablemente agravó esta situación es que mi novio y yo no solemos mostrar afecto en público, y cuando aparezco con otros amigos varones, la gente no necesariamente piensa que tengo pareja. Sin embargo, tiendo a ser bastante distante con personas que no conozco, y me enorgullezco de mi actitud desinteresada, que creo me ayuda a evitar encuentros incómodos. No soy un blanco fácil. Esta historia trata sobre Muhammad, el anfitrión de la fiesta. Llegamos y lo encontramos sentado afuera, hablando con una chica. Cuando nos acercamos, ella se va. Muhammad nos cuenta que acaba de ser rechazado por ella. Lo animamos con el típico, hay más peces en el mar, e intentamos no dejar que eso arruinara la fiesta. Pero Muhammad tomó esto como una invitación. Desde ese momento, aprovechaba cada oportunidad para poner su brazo sobre mis hombros, molestándose cuando lo apartaba, y siguiéndonos de habitación en habitación. Muhammad estaba completamente borracho antes de que siquiera empezáramos a beber, por lo que estábamos muy atentos a sus intentos. Aún así, seguíamos intentando disfrutar de la fiesta, y cada vez que nos seguía, delicadamente salíamos de la habitación, solo para que él nos alcanzara unos segundos después. Nuestras sospechas se confirmaron cuando empezamos a averiguar más sobre nuestro querido anfitrión. Encontramos a la chica que supuestamente lo había rechazado antes. Ella nos contó que nunca lo había conocido antes, y que, antes de que llegáramos, él había intentado besarla, y se sintió aliviada cuando la interrumpimos. Otros asistentes, cuando les preguntamos sobre su comportamiento, simplemente dijeron, «Ah, ese es Muhammad cuando bebe». Mi novio y yo comenzamos a besarnos de forma exagerada como mecanismo de defensa, para que Muhammad entendiera que yo ya tenía pareja, y él me acompañaba cada vez que iba al baño para evitar que me acorralara. Muhammad seguía bebiendo mucho. Mi mejor amigo se fue con su conductor designado, dejando a mi novio y a mí allí. Nosotros seguíamos pasándola bien, pero ya planeábamos irnos. Nuestra intención era acabar con lo que quedara de alcohol antes de irnos, solo para fastidiar a nuestro grosero anfitrión. Somos unos idiotas, lo sé. Así que nos acomodamos en el sofá juntos con una botella de whisky. Entra Muhammad, escena izquierda. Tiene un vaso lleno de cerveza y apenas puede hablar o mantenerse en pie. Señala mi botella. Dudo en dársela por razones obvias. Hace otro gesto, y yo finjo no entender. Muhammad agarra la botella de whisky y la vierte apresuradamente en su cerveza. Va a dar un trago, pero derrama la mitad del contenido en mi regazo. Un desastre. Cuando se da cuenta de que todos lo están mirando, se tambalea y se aleja. Decidimos que era hora de irnos. En la calma después de la tormenta, mi novio y yo estamos en el sótano, solos, riéndonos y terminando lo que quedaba del barril antes de escapar.
Y entonces, aparece Muhammad tambaleándose. Apenas coherente, pero buscando problemas. Mi novio sugiere que simplemente pasemos por las escaleras y nos vayamos, como habíamos estado haciendo toda la noche. Pero Muhammad tenía otras ideas. Pongo un pie en las escaleras y este imbécil borracho pone su brazo y hombro frente a mí para impedirme salir. Gran error. Mi novio y yo habíamos sido las personas más relajadas y no confrontacionales durante toda la noche, pero ya habíamos tenido suficiente. Amigo, ya es suficiente, fue lo único que dijo mi novio antes de que Muhammad se lanzara sobre él, comenzando una pelea. Muhammad, más borracho, no lograba dar golpes certeros, pero estaba demasiado ebrio para sentir dolor, así que nos costó un poco sujetarlo en el suelo. Le grité que se quedara ahí hasta que nos fuéramos. Subimos las escaleras para informar a sus amigos dónde estaba. En el primer piso de la casa, intentando calmarnos, Muhammad sale del sótano, y está furioso. Está completamente incoherente, y nadie puede hacerlo entrar en razón. Lo más aterrador eran sus ojos. Completamente inyectados de sangre y vacíos de toda conciencia, casi como los de un animal. Va tras mi novio y yo quedo atrapada entre ellos. Así que mi novio y yo intentamos desesperadamente mantenerlo alejado mientras todos los borrachos dormidos se despiertan por los gritos, los míos, no sé cómo pensé que gritar ayudaría, pero supongo que fue lo que sentí que debía hacer. Finalmente, se calma, y mi novio y yo salimos volando por la puerta hacia la calle, dejando la puerta abierta tras nosotros. Lo más extraño fue que mientras nos íbamos, los otros asistentes gritaban, amigo, amigo, ¿qué estás haciendo? Muhammad responde, la amo. Los demás le recuerdan, ni siquiera la conoces. Así que Muhammad, por tu bien, esperemos no volver a encontrarnos. Es mi primera vez publicando en Reddit. Desde niño, una experiencia extraña y sin resolver ha estado rondando en mi mente, y siento que este es el lugar adecuado para compartirla. Lo que ocurrió me ha dejado inquieto durante años, y aunque no tiene un final cerrado, creo que vale la pena contarlo. Todo comenzó en la noche de Halloween de 1991. Tenía 7 años entonces, y mi hermana era apenas un bebé. Vivíamos en Long Island, Nueva York, en un vecindario que se encontraba en una especie de límite entre una zona acomodada y otra que podría describirse como el barrio bajo. Mi padre tenía un bar frente a la estación de tren, muy popular en los años 80. Aunque el negocio estaba en declive, mi padre seguía siendo conocido en el pueblo. Siempre he pensado que eso tuvo algo que ver con lo que ocurrió después. Esa noche, mi madre estaba trabajando en el bar, y mi hermana se había quedado en casa con una niñera adolescente. Mi papá me había llevado a mí y a un amigo a pedir dulces por primera vez de noche, lo que me tenía emocionado. Pero cuando volvimos a casa, la atmósfera era completamente diferente. Había policías afuera, la niñera estaba llorando, y mi madre había vuelto apresuradamente del bar. Resulta que mientras la niñera estaba sola con mi hermana, recibió una llamada de una mujer desconocida. La voz al otro lado de la línea le preguntó por mí, mencionándome por mi nombre. La niñera, confundida, le dijo que yo no estaba en casa, pero la mujer insistió, tengo un regalo para él. Volveré a llamar. Y lo hizo. Varias veces. Cada llamada era más inquietante, y la mujer comenzó a insistir en que vendría a entregar su regalo. En la última llamada, le dijo a la niñera que mirara en el buzón. Desesperada, la niñera llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron el buzón y encontraron una decoración de Halloween, un cráneo de pirata que hablaba y se movía al aplaudir, acompañado de varias barras de chocolate. A pesar de lo inofensivo que pudiera parecer, la situación dejó a toda mi familia profundamente inquieta. Aunque el cráneo me gustaba mucho, tenía algo macabro que me atraía, mis padres odiaban ese juguete. Estaban tensos, nerviosos, y a pesar de haber trabajado con la policía, no había mucho que pudieran hacer. Con el tiempo,
El incidente fue quedando en el olvido, al menos para ellos. Avancemos al verano de 1992. Mi mejor amigo y yo decidimos montar un lavadero de autos frente a su casa, que estaba en diagonal a la mía. Todo iba bien, teníamos nuestros baldes, el jabón, la manguera, y un cartel rudimentario anunciando nuestro negocio. Era un día normal de verano. Hasta que un coche negro se detuvo frente a nosotros. Era uno de esos autos antiguos y enormes, un Crown Victoria de los 80, que parecía dominar la calle como si fuera un barco. La ventanilla del conductor se bajó lentamente, y vi a una mujer sentada allí. Tenía el cabello corto y blanco, y su presencia me provocó un escalofrío. Parecía mayor, aunque ahora que lo pienso, quizá tendría solo unos 40 años. Con una voz extrañamente familiar, dijo: «Hola, Superunknown 315, ¿sabes quién soy?» Me quedé paralizado. No respondí. Entonces, sonriendo de manera espeluznante, continuó: «Soy la que te dio esos bonitos regalos en Halloween». Mi corazón se detuvo. Era imposible. Sentí una oleada de miedo recorrerme, y justo en ese momento, ella comenzó a reír. Pero no una risa normal. Era un sonido maníaco, perturbador, como si disfrutara viendo mi terror. Antes de que pudiera reaccionar, pisó el acelerador y desapareció por la calle. Corrí a casa lo más rápido que pude, con el corazón en la garganta. Les conté a mis padres lo que había sucedido, pero nunca pudieron averiguar quién era. Mi papá tenía algunas teorías. Tal vez esa mujer pensaba que éramos ricos y buscaba extorsionarnos. Quizás era alguien con quien mi papá había tenido una relación en el pasado. Nunca lo sabremos. Y aunque pasaron los años, esa risa y esa mirada me han seguido acechando. Ahora tengo 35 años, y aunque han pasado décadas, esa experiencia sigue persiguiéndome. Recientemente, algunos viejos amigos de mi padre me encontraron en Facebook. Lo curioso es que comparto el mismo nombre y rostro que él, así que fue fácil ubicarme. Dos de esas personas eran mujeres, y una de ellas me puso particularmente incómodo. Insistía en que nos viéramos en persona, a pesar de que le dije que no. Era mucho mayor que yo y hacía demasiadas preguntas personales. No puedo evitar pensar que una de esas mujeres podría ser la misma que me acosaba cuando era niño. La idea me revuelve el estómago. No sé si alguna vez descubriré la verdad. Pero lo que sé es que, incluso después de todos estos años, el miedo no ha desaparecido.